Hypothalamus Artificial Intelligence, HAI, y Research Center for Advanced Decision Technologies, CAD, una división de HAI. Transformación digital impulsada por algoritmos autónomos e inteligentes en tiempo real. Presentan la conferencia. Gestión de racionamientos del recurso hídrico. El material de la conferencia fue organizado por el ingeniero Jesús Velázquez Bermúdez, PhD. Esta presentación analiza el modelado de la escasez de recursos hídricos y la gestión de los embalses para regular el flujo de agua de tal manera que se mitiguen, o eviten, los impactos de los eventos extremos. Como principio básico, se supone que el modelo utilizado es un modelo de programación estocástica no anticipativa, optimización estocástica mediante escenarios, similar a los utilizados ampliamente en el sector eléctrico. Se analiza el caso de racionamientos debidos a la escasez del recurso hídrico. Se estudian dos estrategias de control de riesgos. Intuitiva, basada en conceptos lógicos, racionales, y las mejores prácticas de los modeladores y los operadores del sistema. Aplicado a través de penalizaciones sobre las funciones objetivo de los modelos. Este enfoque también puede llamarse empírico. Científica, basado en el modelado matemático de indicadores de riesgo, aplicados a diferentes variables del sistema. Lo primero que debe discutirse son los tipos de riesgos que enfrenta un sistema de recursos hídricos, que están asociados con desviaciones del flujo de agua de su valor esperado. En la cola inferior, escasez, generará múltiples tipos de riesgos. Medio ambiente, caudales inferiores al flujo mínimo necesario para garantizar la calidad del medio ambiente. Déficit en la demanda de I, acueductos, 2, sistemas de riego, 3, industrias extractivas, etc. Déficit en la demanda de electricidad, y problemas en las cosechas. En la cola superior, abundancia, los riesgos son inundaciones, deslaves, derrumbes, etc., y problemas en las cosechas. Un segundo punto para considerar es diferenciar los aspectos económicos del costo de operar un sistema durante la situación normal, de los costos que pueden ocurrir durante, y después, de un evento extremo. En este caso, el diseño y el funcionamiento del sistema deben tener en cuenta la resiliencia ante estos eventos, que en muchos casos no se pueden medir en términos económicos razonables. Otro punto para tener en cuenta es diferenciar los aspectos económicos del costo de operar un sistema durante la situación normal, de los costos que pueden ocurrir durante, y después, de un evento extremo. En este caso, el diseño y el funcionamiento del sistema deben tener en cuenta la resiliencia ante estos eventos, que en muchos casos no se pueden medir en términos económicos razonables. Por ejemplo, al decidir la plantación de un cultivo que dura varios años, como la palma africana, se debe tener en cuenta la probabilidad acumulada de que el cultivo sobreviva 1, 2, n años. Esto tiene que ver con la evolución del clima en los próximos años. La importancia del manejo de riesgos, en todos los sectores, pero con mayor énfasis en el de la energía, es reconocida por las más prestigiosas instituciones académicas, como Princeton University, en donde, en 2001, el Departamento de Investigación Operativa e Ingeniería Financiera invitaba a la conferencia Energy Risk Management. Esto es un claro reconocimiento de que el manejo del riesgo está directamente vinculado al modelamiento matemático, desde hace muchos años. Dadas las consecuencias de los desastres naturales, de la misma forma que no se permite construir obras civiles que no cumplan con diseños antisísmicos, no se debería permitir que se diseñen y se operen sistemas de recursos naturales que no manejen los riesgos desde el punto de vista científico. Caso real: apagón en Colombia en 1992. La importancia de los modelos matemáticos de optimización. De acuerdo con una publicación de RCTV, entre marzo de 1992 y febrero de 1993, el clima y una infraestructura energética deficiente obligaron a los colombianos a acostumbrarse a vivir a oscuras. En 1992 un fenómeno del Niño excepcionalmente fuerte no solo provocó sequía sino también un descenso importante en el nivel de los embalses, a lo que se sumó una crisis en el sector eléctrico, que no había sido atendida durante años, integrada por insolvencia de algunos proveedores, falta de mantenimiento de la infraestructura, retrasos de 5 años, y sobrecostos. En la construcción de la hidroeléctrica El Guavio,
así como una crisis interna en Interconexión Eléctrica S.A., ISA, encargada de la interconexión y el despacho del sistema interconectado, SIN. Con base en estudios técnicos realizados, la lectura oficial que fue que el racionamiento se debió fundamentalmente a la escasez del recurso hídrico y a los problemas críticos del sector eléctrico. No hubo algún experto que sospechase otra razón importante para el racionamiento: el modelo matemático utilizado para el despacho del SIN. Estudio del cargo por capacidad. Las corridas oficiales, ordenadas por la CREGA ISA, para establecer el cargo por capacidad, CXC, para sus 4 primeras vigencias, 1997 a 2000, permitieron revivir la operación del sistema interconectado en condiciones hidrológicas similares a las ocurridas durante el bienio crítico Niño 91 a 92. El modelo de gestión del recurso hídrico, utilizado para establecer el CXC, fue el PDAS, Programación Dinámica Estocástica con Aproximaciones Sucesivas, que corresponde al mismo modelo utilizado para establecer las políticas reales de operación de largo y de mediano plazo durante el periodo 1991 a 1992. En 1999, una empresa generadora contrató a HAI para el estudio detallado de las corridas del CXC, lo que permitió establecer falencias en el comportamiento del PDAS y su falta de cumplimiento con las condiciones de optimalidad que define la programación matemática. Las pruebas de este hecho se publicaron en la Revista Científica Energética de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y en la revista sectorial Mundo Eléctrico Colombiano. Para realizar el estudio, se seleccionaron las corridas oficiales del CXC para el periodo 1998 a 2001. Se debió enfrentar el problema del acceso al modelo PDAS, ya que para ese momento existían, al menos, 2 versiones del modelo, la original en manos de un generador y una modificada por ISA, que era la oficialmente utilizada para la planificación del SIN. Por dicha razón, se contrataron corridas de control con ISA, y se implementó un modelo emulador del PDAS en una hoja Excel para analizar controladamente los resultados del PD/diagonal-AS. El hecho de que el CXC utilice la hidrología de El Niño 1991 a 1992 lo convierte en un experimento controlado, apropiado para estudiar el comportamiento del modelo PD/diagonal-AS durante el racionamiento. Programación dinámica con aproximaciones sucesivas, PD/diagonal-AS. Se debe tener en cuenta que el modelo PD/diagonal-EAS, para el año 1992 ya era un modelo obsoleto, esto debido a que tenía 10 años de creado, lo que, en una época de cambios tecnológicos acelerados, es mucho tiempo. Esto conllevaba 2 problemas técnicos graves. Estaba fundamentado en programación dinámica clásica, método numérico basado en tablas. Esta metodología para 1992 estaba totalmente revaluada, y estaba programado en un lenguaje de bajo nivel, Fortran, ignorando que para dicha época ya existían los lenguajes algebraicos de alto nivel, que garantizan mejor mantenimiento del código fuente y disminución de los errores de programación. Mínimos operativos. Los modelos neutrales al riesgo, que optimizan el valor esperado de la función objetivo, sin incluir explícitamente metodologías matemáticas para manejo de riesgos en modelos de optimización estocástica, llevan al sistema a posiciones vulnerables propias de las decisiones que ignoran los riesgos de cualquier tipo. En 1992 era generalizado que los modelos matemáticos no consideraban el manejo científico de los riesgos. Por ello se implementan los mínimos operativos, MOS, en el PDAS. Son el resultado de la creencia en que los modelos matemáticos no son capaces de generar señales apropiadas y que son mejores las señales reglamentadas. Los MOS son un artificio matemático, que tratan de evitar que en el modelo el nivel de un embalse esté por debajo del MOS. Simulación del CXC durante el verano 1998 a 1999. Las gráficas permiten concluir. El PDAS utiliza intensivamente el recurso hídrico durante los meses previos al verano 1998 a 1999 de forma tal que llega a este periodo sin reserva suficiente de agua y con los embalses al nivel de sus MOS. A partir de diciembre de 1998 la curva de MOS se convierte en la curva guía de operación de la central asociada al embalse. Durante el verano de 1999, los embalses violan el mínimo operativo superior,
por lo que dicha corrida conlleva racionamientos. En el año 2000, la CREC modifica el procedimiento establecido para calcular el CXC y reemplaza la serie Niño 91 a 92 por la serie SUSIN, una serie bianual construida con base en los caudales mínimos para cada mes y para cada embalse o río, a partir de bienios críticos preseleccionados. Dicha serie, carente de representatividad desde el punto de vista del proceso hidrológico, extrema las condiciones de sequía, simultánea en todos los embalses durante 24 meses. Las gráficas presentan la comparación entre los aportes promedios y los aportes SUSIN. En la serie SUSIN todos los embalses reciben aportes sensiblemente menores al promedio, lo que debe implicar, desde el punto de vista de gestión eficiente, altos costos de marginales para el uso del recurso hídrico, en todos los embalses, desde el comienzo del periodo de simulación. En un modelo de optimización estocástica, como el PDAS, en el que las series de escenarios hídricos deben estar correlacionadas, se esperaría que el uso del recurso térmico comience desde los primeros meses de la simulación, lo que no ocurre. Se puede notar que, a pesar de los bajos aportes al comienzo del periodo, el PDAS no produce señales para regular el recurso hídrico, y lo gasta sin límite. Nótese el mes de junio de 2001 en el cual la generación térmica es prácticamente cero. Debido a esta carencia de regulación, a partir de diciembre de 2001 se debe generar las unidades térmicas a alta carga, y posteriormente incurrir en déficits en el verano de 2002. La disminución de la generación térmica está relacionada con la baja de los MOS. Sin quererlo, la hidrología SUSIN, diseñada por la CREC, se convierte en una hidrología experimental que permite probar, sin necesidad de elaborados procesos matemáticos, que el anterior perfil de operación implica falta de optimalidad del PDAS, ya que para junio de 2001, después de 6 meses continuos con hidrologías sensiblemente inferiores a la media histórica, en todos los embalses, y por lo tanto, existiendo una clara señal de escasez en el espacio-tiempo, y aún así continua. Gastando el recurso sin regulación, hasta agotarlo. Se podría realizar una peor operación, pero es difícil lograrlo. La simulación de la CXC durante el verano de 2001 a 2002, utilizando la serie SUSIN, pone de manifiesto la incapacidad de regular el recurso hídrico en el PDAS. Por lo tanto, se puede afirmar que la metodología utilizada para el enlace entre el proceso de optimización-simulación del modelo PDAS no cumple con las condiciones de optimalidad establecidas por las teorías que soportan la optimización matemática. Por lo tanto, producen políticas miopes para el uso de los embalses utilizando el recurso hídrico antes de lo conveniente, cuando los niveles de los embalses exceden el mínimo operativo, y retardando su uso cuando este nivel ha sido violado. HAI utilizó el modelo de despacho HA-Power, antes SHT, y pudo probar que existían alternativas de operación, de más bajo costo, que evitaban el racionamiento. Se puede concluir que, bajo condiciones críticas, el efecto neto de la implementación de los mínimos operativos en el PDAS se traduce en su falta de optimalidad, y que el despacho que se simula es prácticamente predecible por medio de un modelo heurístico, intuitivo, que no involucra criterios de optimalidad, construido bajo la hipótesis de que se gasta la mayor cantidad de agua posible en cada mes. Lo que significa que el PDAS tiende a despachar el aporte más, o menos, la variación del MOS en el periodo, siempre y cuando este valor esté dentro del límite de operación. La imagen presenta la formulación del modelo heurístico. Dado análisis de las gráficas comparativas entre el PDAS y el emulador del PDAS, se concluye que los MOS anula cualquier diferencia en la época de verano. Las pequeñas diferencias se deben al hecho que la implementación en el PDAS permite la violación de estos, en tanto que, en el modelo de emulación, la implementación corresponde a una restricción dura. Epílogo. La causa del racionamiento de 1992. Con base en el comportamiento del modelo PDAS se puede afirmar que, si la planificación de la operación real durante el periodo 1991 a 1992 fue realizada con el modelo PDAS, el problema del racionamiento eléctrico de 1992 se debe a la mala administración del recurso hídrico, y no a la escasez de este. Los costos directos se estiman ascendieron a $3.000 millones americanos de 1992, o sea, aproximadamente 7.500 millones de hoy. Este dinero, de una forma u otra, lo pagó la sociedad colombiana.
cabe la pregunta: ¿no era mejor desarrollar un modelo con mayor capacidad de gestión? El responsable del modelo de despacho debe asegurar a la sociedad que dicho modelo está de acuerdo con el estado del arte de las metodologías matemáticas y de las tecnologías computacionales disponibles. En este caso, el costo de la obsolescencia es muy alto. Caso real, California 2001. Apagones debidos al no cubrimiento de riesgos financieros. ¿Qué pasó en California en 2001? Apagones y altísimos precios en mercado spot. Elevación de tarifas en el estado. Grande, SCE, quebradas y sin crédito. Problemas se extienden a estados vecinos. Deudas en bonos del estado crecieron en un 80%. En los últimos 2 meses, pérdidas de $50 millones americanos diarios. Finalmente, California bajo observación financiera. Grande, SCE, quebradas y sin crédito. La quiebra de las grandes empresas eléctricas del estado de California. Pacific Gas and Electric Company, PGE, y Southern California Edison, SCE. Se debió a malas decisiones con respecto al cubrimiento de riesgos. Las altas tarifas en el mercado de la electricidad se deben a un problema de mala planificación, debido a una mala proyección de la demanda. La California Energy Commission, en 1995 estimaba un excedente en la oferta de 2.000 MW para el año 2000. Esa fue una pésima predicción. Las empresas distribuidoras, que debían garantizar la atención de la demanda, podían atenderla comprando sus necesidades en el mercado spot, o podían cubrir sus riesgos con contratos de largo plazo. Escogieron el mercado spot. Solo cubrieron el 10%, luego de junio de 99. Esa fue una pésima decisión. Epílogo. Cualquier modelo de riesgo financiero hubiese evitado la concentración de riesgos en el mercado spot. Aún las empresas grandes, cuando toman decisiones intuitivas, pierden. Predicción de variables hidroclimáticas. En el modelaje de sistemas que utilicen recursos hídricos y o fuentes de energía renovables es fundamental la calidad y la capacidad de predicción de los modelos de forecasting basados en analítica predictiva. De la misma forma que los modelos de analítica predictiva son determinantes de la calidad de la operación y pueden ser causantes de racionamientos o de inundaciones, los modelos de analítica predictiva pueden generar las mismas consecuencias. El enfoque general de HAI es conectar modelos analíticos predictivos y prescriptivos, lo que implica una visión holística integrada, espacio-tiempo multidimensional, de toda la cadena de suministro. No es un problema de sumar, es un problema de multiplicar. Es la unión multiplicativa de los dos modelos las que determinan la capacidad de gestionar los fenómenos extremos relacionados con el clima. Por lo tanto, solo modelos predictivos, basados en el estado del arte serán capaces de ayudar a gestionar el recurso hídrico. HAI considera que son los modelos híbridos, como el filtro de Kalman, los indicados de acuerdo con la tecnología actual, esto a pesar de que la teoría básica proviene de la década de 1960. Este tipo de modelos no se estudia con detenimiento en esta conferencia. Sistemas eléctricos. Penalizaciones subjetivas. En el modelaje de sistemas eléctricos, para planificar y programar el despacho de plantas, ha sido tradicional el uso de penalizaciones subjetivas. Esto data del comienzo del uso de modelos lineales, muchos de los cuales aún se siguen utilizando, para manejar aspectos no lineales del problema real. Algunos ejemplos del uso de este tipo de artificios son: vertimientos de embalses, para controlar vertimientos anticipados de una cadena de baja productividad a una de mayor productividad, técnica o económica. Manejo de otras demandas prioritarias, como riego, acueducto, caudales mínimos, control de inundaciones, y control del nivel mínimo de los embalses para dar confiabilidad al sistema. A continuación, se presenta el efecto en el despacho de plantas de factores de penalización de vertimiento de embalses y de caudal mínimo. Los experimentos y sus resultados fueron extraídos de un reporte de usuarios de un modelo de despacho de uso normal en el ambiente eléctrico, realizado a finales del siglo pasado. Para cada parámetro subjetivo, cada tipo de penalización, se seleccionaron 3 valores,
los cuales se reportan en la tabla. La tabla presenta los valores promedios para la generación en cada caso. Dado la falta de soporte técnico de los parámetros, los resultados dependen de la decisión del modelador. Asignar los valores mínimos maximiza la generación hidráulica, lo que es coherente ya que, para valores de cero, es equivalente a no afectar la generación hidráulica. Pero la cuantificación del parámetro no es justificable. Por otro lado, mantener una penalización media del vertimiento y maximizar la penalización por caudal mínimo maximiza la generación térmica. Los resultados presentados son incoherentes, ya que se esperaría una tendencia continua. La cuantificación del parámetro no es justificable. Poner de acuerdo a los usuarios del modelo puede llegar a ser complicado. Se puede notar que las dos restricciones blandas pueden formularse como duras, transformando el problema en uno de programación mixta. La tabla presenta los resultados detallados para los diferentes tipos de generadores, para diferentes valores de la penalización por vertimiento. Se puede notar que las diferencias aumentan aleatoriamente llegando a diferencias hasta del 53%, lo que indudablemente afecta los ingresos de los agentes. La tabla presenta los resultados detallados para diferentes valores de la penalización por caudal mínimo. Como en el caso anterior, las diferencias aumentan aleatoriamente, llegando a diferencias hasta del 50%, lo que indudablemente afecta la operación del sistema. La gráfica presenta resultados para las centrales hidráulicas. Nótese la diferencia de situaciones para la central de Calima y la de Playas. La gráfica presenta resultados para las centrales térmicas. Nótese la diferencia de situaciones para las centrales de Flores 1, Tepsa 7, Cipau 4 y Termeri. Como conclusión del análisis, se debe tener en cuenta: introducir restricciones blandas, por medio de penalizaciones en la función objetivo, deja en manos de criterios subjetivos los resultados de un modelo matemático de optimización, cuya principal característica debería ser la objetividad. Esta es una forma de degenerar el problema. Las restricciones blandas no resuelven el problema de las restricciones duras. Simplemente lo vuelven más manejable, y permite formulaciones que podrían violar la factibilidad, ocultando este problema. Si el problema es no lineal, o es discreto, las restricciones blandas no lo convierten en lineal. En el caso de modelos de optimización estocástica, con miles de escenarios y miles de periodos horarios, o diarios, existirán muchos casos en los que se viola la factibilidad real. Las penalizaciones se introducen directamente en la función objetivo, alterando la zona de factibilidad dual, quitando validez a la representatividad de las variables duales, o costos marginales, o sea que, si se van a utilizar como proxy de los precios spot del mercado, se debe ser cuidadoso, ya que tenderán a distorsionar los precios del mercado. Los modelos que utilizan intensivamente restricciones blandas no parece ser una buena práctica para el control de riesgo, ya que los resultados pueden ser manipulados por la experiencia y las creencias del modelador, lo que lo convierte en un riesgo adicional en el problema. Recursos hídricos y gestión empírica de riesgos. El análisis que a continuación se presenta se focaliza en el manejo del potencial déficit en la demanda de electricidad. Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos en el enfoque tradicional de gestión empírica de los riesgos. Gestión empírica de riesgos vía curvas de alerta. Implementación tradicional, se debe considerar el costo del modelado imperfecto y el impacto del modelado imperfecto. Implementación exacta y optimización del valor esperado sin gestión de riesgos. Este último punto se analiza como parte de la gestión científica de los riesgos. El manejo del riesgo por medio de modelos neutrales al riesgo, que optimizan el valor esperado de la función de rendimiento del sistema, sin incluir explícitamente las metodologías matemáticas utilizadas para manejo de riesgos en modelos de optimización estocástica, llevan al sistema a posiciones vulnerables propias de las decisiones que ignoran los riesgos de cualquier tipo. Lo que conlleva a que el riesgo se maneje por medio de artificios matemáticos, cuyo objetivo es racionalizar el uso de los recursos, el hídrico principalmente, bajo condiciones de escasez, utilizando, por ejemplo, curvas de mínimos operativos, también conocidas como curvas de aversión al riesgo o curvas de niveles de alerta.
En adelante se hará referencia a curvas de mínimos operativos, o MOS. Las curvas de mínimos operativos son un concepto propio de ciertas reglamentaciones y de formulaciones matemáticas para tratar de evitar que un embalse, o una red de embalses, opere por debajo de un determinado nivel. Esto debido a se considera que dicho hecho podría producir déficit de energía en el futuro, que el modelo matemático no sería capaz de controlar sin incluir dicha restricción. Esto implica desconfianza en el modelo matemático. Convencionalmente, se introducen restricciones blandas, que penalizan la función de costos cuando un embalse opere por debajo del mínimo operativo. Esta aproximación conlleva serias distorsiones, ya que, su implementación no representa lo que se persigue con la introducción las penalizaciones. Su incorporación en los modelos matemáticos data de más de 50 años, cuando no existía ni el conocimiento metodológico, ni la potencia computacional de Industria 4.0. Las curvas utilizadas son tomadas de una presentación formal de un modelo que opera con mínimos operativos. Este modelo no corresponde a un modelo desarrollado por HAI. Como punto de partida, en la imagen tenemos dos curvas. La curva rosada corresponde a la operación óptima del embalse si no se consideran restricciones de mínimos operativos. Produce el menor costo para el funcionamiento, y la curva verde oscura corresponde al límite impuesto por los mínimos operativos. La idea es que el perfil del embalse no viole el mínimo operativo y siempre se mantenga por arriba de esta curva, que denominaremos MOS. En este análisis, no se analiza cómo se determinó la curva MOS. La figura 2 presenta la idea que tiene el modelador de cómo debería ser el perfil del embalse durante la operación. La idea es ajustar el perfil del embalse al mínimo operativo, cuando la solución óptima trate de violarlo. De esta forma se conserva energía en el embalse, para evitar un futuro racionamiento. La figura 3 presenta lo que realmente ocurre en el modelo matemático. El perfil de operación del embalse no consigue ajustarse al mínimo operativo. La pregunta clave es, ¿por qué ocurre esta situación? El embalse opera como si en el futuro se encontrará en una situación supercrítica, excediendo sensiblemente el mínimo operativo, cuando realmente no está en una situación crítica. Al comparar la operación óptima sin MOS, curva 1, y la operación modificada por los mínimos operativos, curva 3, se encuentra que comportamiento no es el que espera el modelador, y que no es intuitivo explicar por qué el perfil modificado se aleja de los mínimos operativos, desde antes a que ocurra la temporada crítica, prácticamente desde el comienzo del periodo de planificación. Esta situación, incontrolable, puede llevar al sistema a pagar precios de racionamiento, cuando hay suficiente agua en los embalses. Esto ha ocurrido en la realidad. El origen de esta situación peculiar radica en el modelaje realizado del concepto de los mínimos operativos, y no del modelo matemático. Ocurrirá siempre que se utilice lo que llamaremos formulación tradicional imperfecta. La idea del modelaje es definir una restricción que utiliza las siguientes variables. NF nivel final del embalse al final del periodo T, y VMI violación del mínimo operativo al final del periodo T. Y los siguientes índices. T periodo, M embalse, y H escenario hidrológico. La ecuación es: el nivel final más la violación del mínimo operativo debe ser mayor o igual que el mínimo operativo, parámetro MOS. Para presionar al embalse por arriba del MOS, se incorpora en la función objetivo la violación del mínimo operativo, multiplicada por un factor dependiente del embalse. La idea es ajustar el perfil del embalse al mínimo operativo, cuando la solución óptima trate de violarlo. La implementación implica adicionar una restricción blanda, en la que se incluye una penalización cuya violación se penaliza en la función objetivo, esperando que la penalización sea igual a 0. Pero, paradójicamente, el resultado es que el modelo matemático se aleja del mínimo operativo por miedo a violarlo, asumiendo las consecuencias de sobrecostos que esto implica. La imagen presenta la formulación tradicional. Esta formulación implica la posibilidad de múltiple penalización, si el embalse viola el mínimo operativo durante un periodo, y no lo puede recuperar en el siguiente. Esta estrategia es especialmente problemática.
en la época en que el mínimo operativo está subiendo, y cuando la longitud de los periodos del horizonte de planificación tiende a cero. Para evitar múltiples penalizaciones, el embalse tomará distancia del mínimo operativo, de tal forma que violar el mínimo operativo sea prácticamente imposible. El modelo se está protegiendo de una situación que no existe, ya que las penalizaciones son subjetivas. A mayor costo para la penalización, mayor alejamiento de la curva de mínimos operativos. La penalización directa de la violación del nivel mínimo operativo implica la posibilidad de penalizar dos o más veces la utilización del agua que lleva al embalse por debajo del mínimo operativo. Ante esta posibilidad, la trayectoria penalizada aleja al embalse por arriba del mínimo operativo, lo que contradice la optimalidad no penalizada, que indica que el nivel del embalse debe estar cerca del mínimo operativo, idealmente por debajo. La distorsión implica que, en un momento dado, el sistema puede escoger el racionamiento antes que utilizar el agua del embalse, lo que contradice la filosofía de los mínimos operativos y la buena gestión del recurso hídrico. La distorsión es mayor en la medida que se reduce la longitud del periodo de planificación. Por ejemplo, en un modelo con periodos semanales se puede penalizar hasta 4 veces la violación del mínimo en un mes. Un modelo diario podría penalizar el uso del agua 24 veces en un día, o 96 veces si el periodo de simulación es de un cuarto de hora. Esto fácilmente lleva a situaciones modeladas de precios de racionamiento teniendo agua. Y algo que es más complejo, es que el costo de la penalización depende de los subperiodos en que se haya dividido el horizonte de planificación, situación nada deseable en un modelo matemático que busca pragmatismo total. Formulación exacta. En esencia, los mínimos operativos implican dividir el agua que se utiliza en una central hidráulica en dos tipos de agua. El primer tipo corresponde a agua cuyo costo de uso es igual a cero, y que se presenta cuando el nivel del embalse está por encima del mínimo operativo. El segundo tipo corresponde a agua cuyo costo de uso depende del nivel de violación de los mínimos operativos. A continuación, se presenta el modelaje exacto para el caso de un embalse y una central que no pertenezcan a una cadena, dejando al lector la libertad de que analice el caso de las variaciones relacionadas con la topología de las cadenas hidráulicas. En HA-Power se dispone de 3 formulaciones para el manejo de las curvas de alerta. Estas formulaciones están disponibles en manuales del modelo. En esta presentación solo se analizan resultados comparativos. Desde 1998, las tecnologías de HAI incluyen 3 formulaciones, para el caso de los mínimos operativos empíricos. En una simulación se debe seleccionar una de ellas. En un estudio de consultoría, HAI acostumbra a trabajar con la formulación aproximada de la penalización de la generación, DW1, y a partir de los resultados, reducir el dominio de los embalses que tienden a violar el mínimo operativo, para correr, si es el caso, el modelo exacto más rápidamente, DW0. El modelo tradicional, VMI, se utiliza para propósitos de comparación y análisis del costo diferencial del modelamiento imperfecto. En la tabla se presenta el sobrecosto en la operación, del 10.36%, debido al modelado imperfecto. Si se utiliza el modelo aproximado DW1, el sobrecosto será del 8.98%. Lo anterior implica que, si se opera el sistema real con el modelo tradicional imperfecto, la sociedad pagará un sobrecosto innecesario. Los experimentos fueron realizados para casos reales del sistema interconectado colombiano en 1998. La gráfica presenta el perfil de operación para el embalse El Peñol. Para las 3 formulaciones, los resultados muestran que la teoría matemática se cumple. La curva negra representa la curva de mínimos operativos, la rosada el modelaje imperfecto tradicional, y el perfil rojo, el modelaje exacto basado en la penalización de la generación. El perfil azul representa el modelaje aproximado de la penalización de la generación. Se puede notar que el modelo exacto puede bajar por debajo de los mínimos operativos, lo que no consiguen los modelos aproximados e imperfectos. El peor comportamiento está relacionado con el modelo imperfecto tradicional. Por otro lado, se puede evaluar el impacto en los costos marginales, precios proxy de la electricidad. Se puede notar que la imperfección en el modelaje haría pagar a la sociedad el 7.2% más por la electricidad.
Dado que no existe un valor agregado real, este excedente lo terminarán capturando los generadores, presumiblemente los generadores térmicos. La gráfica presenta el perfil de los costos marginales en el nodo Corelca del sistema de transmisión. Para las tres formulaciones, los resultados muestran que la teoría matemática se cumple. El modelo imperfecto produce los costos marginales más altos, lo que se traduce en un mayor precio que debe pagar el usuario final. En momentos puntuales, los sobrecostos en la tarifa pueden llegar a 14.81 y 13.76%. Valores no despreciables. Los análisis evidencian. La formulación tradicional de las curvas de alerta puede traer problemas de operación del sistema, como mantener los embalses por arriba del mínimo operativo, generando sobrecostos en la operación. Esto puede ser costos de racionamiento con embalses llenos. Si se escoge este método para gestionar los riesgos, se debería utilizar la formulación exacta, que permite un mejor manejo del sistema. El costo adicional en el uso del modelo, por ser de carácter binario, debe ser financiable debido a que el sector eléctrico maneja mucho dinero. Recursos hídricos y gestión científica de riesgos. La revolucionaria idea que define la frontera entre los tiempos modernos y el pasado es la maestría en el manejo del riesgo, la noción que el futuro es más que un capricho de los dioses, y que los hombres y las mujeres no son pasivos ante la naturaleza. La esencia de la gerencia del riesgo yace en maximizar las áreas donde tenemos algún control sobre el resultado, mientras minimizamos las áreas sobre las cuales no tenemos absolutamente ningún control, y el vínculo entre causa y efecto es desconocido. Por Peter L. Bernstein en Against the Gods, The Remarkable Story of Risk. Gestión científica de riesgos. Marco de referencia. Se pueden considerar dos alternativas para gestionar el riesgo. Empíricamente. Basándose en la intuición y en la experiencia. En este caso se trata de llevar al modelo matemático las reglas del negocio que representan el conocimiento experto. Si bien estos modelos no se soportan en Excel, sí se pueden soportar en limitaciones de modelamiento existentes en el pasado. Científicamente. Basándose en las leyes matemáticas de la probabilidad para calcular de manera precisa las funciones de distribución de los riesgos asumidos. En este caso se incluyen en el modelaje el resultado de trabajos científicos orientados a la gestión de riesgos, como el realizado por Rockefeller en USF, para controlar los riesgos, de todo tipo, por medio del Value at Risk, VAR. Si se desea evaluar riesgos en cualquier sistema, los modelos utilizados deben ser del tipo de optimización estocástica, ya que los riesgos son inherentes al carácter aleatorio del sistema y de su entorno. Dado que el riesgo es un criterio subjetivo, ya que hay personas propensas al riesgo y otras averses, es necesario realizar un análisis de la posición en la toma de decisiones, ya que no existe una solución que podamos definir como óptima. La metodología más utilizada para tomar decisiones bajo riesgo es construir una curva Pareto riesgo versus ingreso esperado, y con base en ella seleccionar la decisión que es más confortable para la organización. Para tomar la decisión se debe considerar que hay una zona de decisiones factibles, en la cual se puede seleccionar la mejor decisión, la cual debe hacer parte de una curva Pareto de decisiones dominantes. Esto debido al carácter multicriterio del problema. Antes de resolver el problema, se debe considerar que la zona de factibilidad se debe dividir en dos. Zona de decisiones racionales, verde, en la que están las decisiones que tienen un soporte racional, el cual en términos generales es, el riesgo aumenta en la medida que aumenta el ingreso esperado. Lo cual ocurrirá si nos movemos sobre la curva Pareto. Zona de decisiones irracionales, azul, en la que están las decisiones que no tienen un soporte racional ni lógico. Por ejemplo, no tiene sentido aumentar el riesgo, en tanto se disminuye el ingreso esperado. Esto ocurre si quien toma la decisión se mueve en la curva frontera superior. La búsqueda de la solución debe realizarse en la zona de decisiones racionales, y más específicamente sobre la curva Pareto, riesgo versus ingreso esperado. Para las decisiones sobre la curva no se puede indicar cuál es mejor que otra, ya que dependen de la posición con respecto al riesgo del tomador de decisiones. Lo que, si se puede afirmar,
y probar matemáticamente, es que dominan a cualquier decisión que esté al interior de la zona de factibilidad racional, indicadas en la imagen por los círculos rojos. Optimización estocástica y medición de riesgos. Posteriormente se deben definir 4 aspectos fundamentales. El árbol de decisiones determina el proceso estocástico que se simulará. Cada rama del árbol define un escenario. Habrá tantos escenarios, como extremos finales tenga el árbol. Existen muchas variaciones alrededor de este concepto, y de cómo se manejarán durante el proceso de optimización. Proceso estocástico implica la generación sintética de los parámetros aleatorios del modelo y su vinculación al árbol de decisiones. Este proceso determina la magnitud de los eventos extremos, que son los que normalmente están asociados a los desastres y por ende a los riesgos. Gestión del riesgo determina la formulación a manejar para la gestión de riesgos, y estrategia de solución, asociada a los algoritmos de solver que se utilizarán, normalmente basados en metodologías de gran escala, como Benders y relajación lagrangiana. Consideremos un caso de solución del problema utilizando Benders, con cortes unificados, como estrategia de solución, de un modelo de optimización estocástica con un árbol de escenarios multietapa. Una de las alternativas para atacar el problema es formular un modelo de Benders, en el que el coordinador se encarga de manejar la gestión del riesgo. El esquema de Benders unificado implica una formulación que toma ventaja de los escenarios, de forma tal que un solo escenario, o un mes de un escenario dinámica, genera cortes para todos los escenarios. Optimización estocástica y medición de riesgos. El control del riesgo financiero, de los costes y o los ingresos, no es nuevo. Desde finales del siglo pasado se desarrollaron las formulaciones matemáticas para controlar el valor en riesgo condicionado, Conditional Value at Risk, CVAR, Rockefeller y Uriyasev, en el 2002, para distribuciones generales de pérdidas o costos, también conocido como exceso de pérdidas esperadas, con respecto al valor en riesgo, VAR. Basado en el trabajo de Rockefeller y Uriyasev comienza la serie de publicaciones y de aplicaciones para la inclusión del control del CVAR en modelos de programación estocástica. Estos trabajos se centran en controlar el CVAR por medio de minimizar el CVAR restringiendo el valor esperado de los ingresos o de los costes, maximizar valor esperado de los ingresos o minimizar el valor esperado de los costes restringiendo el CVAR. Existen otras metodologías para controlar los riesgos, por ejemplo, Mean Variance de Markowitz, minimizar el máximo arrepentimiento, y Downside Risk. Nos concentraremos en el análisis de la gestión de riesgos. Si se desea evaluar riesgos en cualquier sistema, los modelos utilizados deben ser del tipo de optimización estocástica, ya que los riesgos son inherentes al carácter aleatorio del sistema y de su entorno. Dado que el riesgo es un criterio subjetivo, ya que hay personas propensas al riesgo y otras averses, es necesario realizar un análisis de la posición en la toma de decisiones, ya que no existe una solución que podamos definir como óptima. Si bien estos modelos no se soportan en Excel, sí se pueden soportar en limitaciones de modelamiento existentes en el pasado. Dos aspectos se deben considerar para introducir matemáticamente el control de riesgo en los modelos matemáticos de optimización estocástica: una medida de riesgo y un criterio de decisión. Los dos aspectos en conjunto definen la estrategia del décice con respecto al riesgo. La búsqueda de la solución debe realizarse en la zona de decisiones racionales, y más específicamente sobre la curva Pareto, riesgo versus ingreso esperado. Para las decisiones sobre la curva no se puede indicar cuál es mejor que otra, ya que dependen de la posición con respecto al riesgo del tomador de decisiones. Por otro lado, existe la tendencia a creer que utilizar un modelo de optimización estocástica y maximizar la función de ingresos esperados es una buena solución. Sin embargo, esta puede ser la peor decisión racional. El análisis de riesgo indica que la decisión que maximiza el ingreso esperado coincide con la decisión que maximiza el riesgo racional. Esto indica que, si se ignora el análisis de riesgo en un modelo de optimización estocástica, optimizar solo el valor esperado llevará al sistema a una posición totalmente vulnerable al riesgo, quizás la peor que se pueda tomar.
Desafortunadamente, lo común es utilizar modelos matemáticos estocásticos sin considerar restricciones para la gestión del riesgo. El modelador piensa que la optimización estocástica resuelve los problemas de riesgo, y eso no es verdad. Para el caso de control de costos, el VAR se define como el punto para el cual se ceden los costos con una determinada probabilidad beta, en este caso igual al 5%. El C-VAR, valor en riesgo condicionado, corresponde al valor esperado del costo, dado que se ha excedido el VAR. Controlar el VAR o el C-VAR tienen el mismo efecto cualitativo, controlan los costos altos. Pero no producen exactamente los mismos resultados, salvo cuando las funciones de distribución son normales. La razón por la cual se realiza el control de riesgo sobre el C-VAR y no sobre el VAR, se debe al carácter convexo del C-VAR, en tanto que el VAR puede ser no convexo, lo que trae problemas en los modelos de optimización. La gráfica corresponde a un caso real en la industria aseguradora. Si se desea controlar las ganancias, exigir un mínimo de ganancia, o de ingresos, se debe trabajar sobre la cola inferior de la distribución de probabilidad. El procedimiento por Rockefeller-Yuri-Yasev. Si se considera Y como perteneciente a un universo discreto de escenarios equiprobables YH, con probabilidad igual a 1 dividido por el número de escenarios, NE, el C-VAR puede escribirse como igual a la suma del VAR más la suma de los excedentes del costo menos el VAR multiplicados por 1 menos beta a la menos 1, donde YH representa el valor de los parámetros aleatorios correspondientes al escenario H. El C-VAR se puede calcular con base en el siguiente conjunto de ecuaciones lineales, para eliminar la función max, donde WH representa el exceso de pérdida sobre el VAR cuando ocurre el escenario H. Estas ecuaciones lineales son utilizadas para introducir el C-VAR en los modelos de optimización estocástica con base en escenarios. Para un árbol de decisión de 2 etapas, las restricciones de control de riesgos integran todas las etapas. Para un árbol de decisión multietapa, las restricciones de control de riesgo pueden ser estáticas, una restricción para el último periodo de todos los escenarios. Sin embargo, se debe tener en cuenta que existen múltiples riesgos y que no hay razón para controlar en un modelo matemático uno solo de ellos. Por lo tanto, se puede incluir múltiples controles. En este caso se consideran el riesgo financiero y el operacional. En época normal, es decir, sin riesgo de racionamiento, el control de riesgo se podría focalizar en el riesgo financiero, disminuyendo la importancia de la vigilancia del riesgo operacional. En época de posibles racionamientos, el control se debe focalizar en el riesgo operacional, ignorando, quizás, el riesgo financiero. Esto se consigue seleccionando los valores de beta apropiadamente. Lo que, si es poco ortodoxo, es tratar de controlar todos los riesgos por medio de un solo riesgo. Controlar el riesgo financiero no implica controlar el riesgo de racionamiento. De la misma manera, se puede definir varias estrategias para el control dinámico de los riesgos, la cual depende del tipo de modelo que se esté corriendo. No parece muy razonable que, para un modelo estratégico, del orden de los años, se tenga una política única para control de riesgos para todos los periodos. Quizás solo se requiera para el último periodo que totaliza el valor presente neto del proyecto. Para un modelo táctico, del orden de los meses, el control de riesgos podría operar para unos determinados periodos, o para situaciones de eventos críticos, antes y después. Para un modelo de corto plazo, o de tiempo real, el control de riesgos debe hacer énfasis en los primeros periodos. Como ejemplo, se presentan los resultados del control del riesgo para una aplicación de HA Power, para expansión de un sistema eléctrico de prueba de IAA. Los cuadros presentan los resultados agregados de los costos, y los parámetros de control del riesgo. Se debe notar que se controla el C-VAR, que debe ser menor o igual a 444, el VAR es calculado por el modelo matemático. Lo que se espera del control del riesgo es aumentar el valor esperado, disminuir la medida de riesgo, el C-VAR, y disminuir el rango de la volatilidad de los costos. La comparación de las funciones de distribución empírica muestra que el efecto teórico es realidad, y que se han controlado los riesgos de manera efectiva. HAI Water.
Modelamiento de inundaciones. Para modelar las inundaciones se asume que la cantidad de agua que llega a un área de inundación aguas abajo de un punto de control, por ejemplo, un embalse. Se asume que existe inundación cuando se excede el nivel de caudal que es posible conducir controladamente a través del área de inundación. El flujo corresponde a un aporte natural al área de inundación, puede ser agua lluvia o agua superficial, más la salida de agua del embalse, por cualquiera de las posibilidades, esto es, agua vertida del embalse más agua trasvasada a otros embalses más agua del embalse hacia centrales hidráulicas, más el agua proveniente de otras áreas de inundación, menos el agua que fluye a otras áreas de inundación o fuera del sistema de inundación. Dos aspectos se deben considerar para el modelamiento de los aspectos relacionados con las inundaciones. Modelamiento del proceso físico y costos de las inundaciones. Con respecto a la transformación digital que están viviendo todas las empresas, se tienen las siguientes consideraciones, que son opiniones del editor de la conferencia. Esta transformación parece no estar cubriendo los modelos de toma de decisión, ni la forma de construir los nuevos modelos matemáticos, teniendo como referencia las metodologías matemáticas y las tecnologías informáticas a nivel del estado del arte de la industria 4.0. Por alguna razón, se encuentran en uso modelos diseñados e implementados hace varias décadas, y utilizados en muchas ocasiones con base en adaptaciones empíricas para resolver problemas que antes no existían. Es como si la tecnología en la toma de decisiones se hubiese detenido, dejando esta área del saber en el pasado. Tomar decisión con base en modelos matemáticos complejos, como los de optimización estocástica, no es garantía de tomar buenas decisiones. Existen casos en donde los racionamientos fueron generados por los modelos matemáticos utilizados. Tomar decisiones con modelos de acuerdo con el estado del arte es garantía de maximizar el excedente social que captura la sociedad. Esto es principalmente importante en el caso de los servicios públicos. No se debe olvidar lo que Alfred Whitehead afirmó. Ocurre a menudo que, al enjuiciar un libro de matemáticas aplicadas o una memoria, toda la dificultad reside en el primer capítulo, o incluso en la primera página. Porque es allí, en el mismo principio donde será posible hallar inadvertencias en los presupuestos del autor. Más adelante, el problema no estriba en lo que dice el autor, sino en lo que no dice. Tampoco estriba en lo que él sabe que ha supuesto, sino en lo que ha supuesto inconscientemente. No se trata de poner en duda la honradez del autor. Es su perspicacia la que estamos criticando. Cada generación somete a crítica las imposiciones inconscientemente hechas por sus antecesores. Puede estar de acuerdo con ellas, pero las pone al descubierto. Gracias por su atención.